¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo os va? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. En estos días, periódicamente, salta la noticia de que Elon Musk, porque se personaliza en ese ser humano precisamente todo lo que ocurre alrededor de sus empresas, lanza un nuevo paquete de satélites al espacio para colocar nuevas máquinas que en el futuro van a crear una red global de alta velocidad y baja latencia para poder conectar a Internet a toda la humanidad. Ese es el plan maestro de Starlink, que es una empresa asociada a SpaceX, que es la empresa de creación, lanzamiento y reutilización de cohetes que creó en su momento Elon Musk, con ayuda, por cierto, de los Estados Unidos, y que ha conseguido grandes hitos en la carrera espacial porque ha diseñado cohetes de una manera mucho más económica que la NASA y que además, como digo, son capaces de aterrizar y volver a reutilizarse, lo cual es un grandísimo hito. Y eso abre, lógicamente, nuevas posibilidades al mundo de la conquista del espacio cercano y especialmente en el ámbito comercial. Y de eso vamos a hablar precisamente en este vídeo, porque detrás de estas bonitas ideas hay muchos problemas, pero sobre todo muchas cuestiones legales y morales también que plantear. Pero antes de hablar de Elon Musk, tenemos que remitirnos y hacer un viaje a un tiempo pasado hace ya unos cuantos años. Tenemos que remontarnos a finales de los años 50 y principios de los 60, cuando estaba en plena ebullición la Guerra Fría entre los dos bloques, el bloque del este y el bloque del oeste, Estados Unidos contra la URSS. Y en ese momento de máxima tensión o tensión creciente, porque estábamos a principios de los 60, los americanos tenían pues un problema que querían resolver, tenían una preocupación, y es que el enemigo captara sus mensajes. Así que estuvieron estudiando la manera de encontrar una forma alternativa de poderse comunicar a distancia de un modo seguro. En ese momento solamente había dos maneras de comunicarse. Una, a través de cable, directamente, de punto a punto, a través de un cable transoceánico. Estamos hablando de comunicaciones en muchos casos intercontinentales, con lo cual, pues estabas sujeto y ceñido a la extensión física del cable, con los peligros que corría simplemente de ser saboteado si alguien quería cortar las comunicaciones, por el motivo que fuera. Y la otra manera de comunicarse, lógicamente, era a través de vía aérea. En grandes distancias solamente se podía hacer por radio, y para eso lo que se utilizaba es el elemento natural que tenemos en una de las capas de la atmósfera, que es la ionosfera, el lugar donde las señales rebotan y vuelven a la Tierra. El problema de la ionosfera, más allá de las capas más cercanas a la Tierra, es que es extremadamente inestable y depende mucho de la actividad solar y de otro tipo de fenómenos externos que pueden afectar de una manera radical al magnetismo que circunda la Tierra y por lo tanto la calidad de las comunicaciones. Así que con esas andaban, estaban todavía trabajándose en el desarrollo o en la idea de lanzar satélites al espacio, pero a un científico del MIT se le ocurrió una brillante idea. Este señor, de nombre Walter Morrow, tuvo la idea de decir: oye, mira, pues si la ionosfera es muy inestable y no podemos controlar las condiciones que en ella suceden, ¿por qué no creamos nuestra propia ionosfera? Así que se puso manos a la obra, y para crear la propia ionosfera que permitiera las comunicaciones de los Estados Unidos y aquellas más sensibles especialmente, lo que diseñó fueron unas minúsculas agujas extremadamente delgadas, más delgadas que un pelo humano, de unos 178 milímetros de longitud, que era además una longitud que no era caprichosa, era un número equivalente que se podía dividir directamente sobre la frecuencia en la que iban esas comunicaciones, para crear una especie de ionosfera artificial en la que poder lanzar las ondas y rebotarlas al lugar donde se recibían. La idea causó entusiasmo, dijeron vamos a por ello, y se pusieron a trabajar en ello. Y en el año 1961 se lanzó el primer cohete que dejó nada más y nada menos que en el espacio cercano 450 millones de estas mini antenas, también podríamos decir agujas o pelos de cobre, flotando en el espacio para intentar crear, como digo, una ionosfera artificial. ¿Y qué pasó con este experimento? Bueno, pues estas agujas diminutas tenían que esparcirse de una manera determinada para cubrir el máximo de espacio y para intentar que la calidad, la red de comunicación estuviera bien tupida el lugar donde rebotar la señal. Bueno, en la práctica fue un fracaso. Muchas de estos pequeños artefactos que tenían que utilizar para expandir las agujas no funcionaron, y lo que pasó es que se fueron apelotonando en grupos, con lo cual al final quedó todo con pelotas
de estas agujas de cobre flotando por el espacio y la calidad de la comunicación fue tremendamente pobre. Duró muy poco además y no funcionó nada bien. Así que lejos de abandonar, decidieron hacer un segundo lanzamiento. Todavía tardaron unos años, tardaron hasta 4 años, hasta 1965, en el que se hizo un segundo experimento y un segundo lanzamiento de agujas al espacio, esta vez 125 millones de agujas más para esparcir con la idea de crear una ionosfera artificial, y esta vez la cosa funcionó mejor. Consiguieron un ancho de banda de 125 kilobits por segundo, que era suficiente para poder transmitir voz de un punto a otro, pero pasó otra vez un nuevo problema. Aparte de que las agujas seguían tendiendo, posiblemente por la polaridad, por el magnetismo que tenían, a agruparse en determinados lugares, no habían calculado bien la velocidad a la que se iban esparciendo y moviendo en una órbita muy cercana a la Tierra. Estaban en una posición bastante baja, aproximadamente entre 3.500 y 3.800 kilómetros de distancia de la corteza terrestre, y lo que pasó es que estas agujas se fueron dispersando rápidamente. Al cabo de solo 4 meses ya se habían perdido 0,25 kilobits por segundo, ya estaba en 100 kilobits por segundo, con lo cual el experimento fue un fracaso y ocurrieron dos cosas muy importantes. La primera, que unos años antes se habían empezado a lanzar los primeros satélites de comunicaciones, entre ellos el Telstar americano, que se lanzó en el año 62, y por otro lado, como no podía ser de otra manera, la parte del bloque del este a la que se enteró de lo que estaban haciendo los americanos protestó enérgicamente. El diario Pravda ahí en vanguardia denunciando al pérfido americano, y se acabó creando una tendencia lógica global de crítica porque se estaba mancillando el espacio, además para unos intereses de un Estado propio. El asunto llegó a la ONU, y de la ONU, esto es muy interesante y fundamental, en el año 67, fruto de toda esta polémica, se creó dentro de la ONU un tratado especial sobre lo que podían hacer los humanos y no en el espacio exterior y en las zonas más cercanas, más allá de la Tierra. Igual que anteriormente se hizo también con la Antártida y otros muchos espacios vírgenes que se considera que son patrimonio de la humanidad, o por decirlo de una manera distinta, contraria, no son patrimonio ni de una persona ni de un Estado. Bueno, lo de una persona no se dejó muy claro, pero sí que ningún Estado se podía apropiar de estos lugares. La cuestión es que de aquí salió el Tratado del Espacio Exterior, o el Tratado Ultraterrestre del año 67, que prohibía cualquier tipo de acción unilateral por parte de un Estado, y declaraba de una manera totalmente explícita que la exploración del espacio y la Luna era de interés de todos los países y la humanidad. Así que, bueno, parecía que todo estaba resuelto, pero la verdad es que con el cabo de los años se ha demostrado que esto era papel mojado, solamente palabras que quedan, como siempre, superadas por la tecnología humana y también por sus ambiciones. Bien, como sabéis, el tiempo pasa, la tecnología evoluciona y el mundo de los satélites y de la conquista espacial también. Y durante la Guerra Fría se intensifica, sobre todo con grandes restricciones provocadas por los estados porque quieren controlar directamente el espacio exterior con fines militares, pero poco a poco, a medida que se ha ido abaratando la tecnología, se ha ido utilizando el espacio, sobre todo para cuestiones civiles relacionadas con el ámbito de la meteorología y las telecomunicaciones, como muy bien sabéis. Ya hace muchos años, más de 20 años, que es posible ver televisión vía satélite desde tu casa gracias al lanzamiento de satélites de telecomunicaciones. Pero lo siguiente, lógicamente, es a medida que la tecnología va avanzando, van apareciendo nuevas aplicaciones posibles del uso de los satélites y de todas esas cosas que se lanzan orbitando alrededor de la Tierra en general. Sin ir más lejos, los Juegos Olímpicos de Tokio, que han sido aplazados a 2021, tenían previsto en la inauguración de los Juegos el uso de un satélite para crear unos fuegos artificiales en el espacio. En efecto, Japón lanzó hace año y pico, concretamente una empresa privada de Japón, un pequeño satélite que es capaz de lanzar bombas incendiarias para que durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos veamos unos bonitos fuegos en el espacio interestelar, los primeros de la historia. Es solo un ejemplo de cómo se ha ido abaratando y también poco a poco buscando aplicaciones que no tienen nada que ver con esos principios tan, podríamos decir, elevados de la declaración de la ONU del año 67. Y desde entonces, por supuesto, también el apetito de los grandes magnates y empresarios de la tecnología del mundo para utilizar el espacio en su propio beneficio, no solamente haciendo vuelos tripulados turísticos dentro del espacio, sino también para empezar a lanzarnos su propio Internet de la misma manera que en el pasado se nos lanzó la televisión vía satélite.
Y ahí comienzan los problemas. Si os fijáis, cada uno de los países que tiene tecnología suficiente o propia ha empezado a lanzar satélites con cientos, docenas de propósitos distintos, que no se pueden enumerar todos aquí. Sin ir más lejos, una de las cosas más escandalosas de las que nos hemos enterado en los últimos tiempos es que hace aproximadamente 3 años Israel lanzó una sonda a la Luna, que pretendía orbitar por la sonda y tomar algunos datos para hacer una investigación, pero esa sonda se acabó estrellando contra la superficie lunar, hasta que se descubrió que dentro de esa sonda, entre otras cosas, había una colonia de 12.000 tardígrados, que son unos seres vivos muy simples y microscópicos, que se llaman también osos de agua, y que tienen la característica de que son extremadamente resistentes. Para ellos, el choque de cualquier artefacto espacial contra la atmósfera, si están bien protegidos, son capaces de soportarlo. E igualmente el choque de una sonda contra la superficie de la Luna no les supone ningún tipo de problema. Se limpian el polvo, entre comillas, y a seguir. Esos tardígrados están deshidratados, es decir, están en estado latente, y así pueden estar sobreviviendo sin agua durante entre 10 y 12 años. Están desactivados, pero en definitiva, como veis, urge, parece, tener algún tipo de norma o tratado internacional para intentar regular qué es lo que se hace en el espacio y con qué finalidades y cuáles son los peligros que tiene para nosotros. Porque estos seres vivos que están en la Luna lanzados están ahí desactivados y nadie va a saber qué va a pasar con ellos. Cualquier cosa podría pasar, pero en definitiva en la Luna ya hemos lanzado restos biológicos que podrían prosperar por ellos solos, quién sabe. Los israelíes se han defendido diciendo que no son los primeros restos biológicos que se han quedado allí, los primeros serían las defecaciones de los astronautas americanos que llegaron con el Apolo, con las misiones Apolo, muchos años antes. Pero en definitiva esto es una anécdota que nos muestra lo importante cuando el ser humano tiene la capacidad de llegar a algún sitio virgen que no ha llegado antes, para regular o crear normas que tienen que ser transnacionales para decidir exactamente qué se puede hacer, qué no y con qué finalidades. Y en esta llega el señor Elon Musk y plantea Starlink. El proyecto de Starlink, por decirlo así a lo bruto, es algo así como lanzar satélites para televisión, pero a lo bestia. Realmente el proyecto tiene la base de crear una constelación de satélites con 12.000 satélites alrededor de la Tierra inicialmente en una posición bastante baja, entre los 3.000 y los 4.000 kilómetros de altura, es decir, no estamos hablando de una posición geoestacionaria, estamos hablando de una posición mucho más baja, aunque por encima de la Estación Internacional Espacial, con los que, como digo, dotar de banda ancha, de bajo coste y baja latencia se supone que a toda la humanidad. Actualmente ya se han lanzado los primeros paquetes de satélites hace aproximadamente año y medio que empezaron, después de que entre 2015 y 2018 finales, 2019, se hiciera todo el desarrollo de la tecnología de los satélites y también Elon Musk recibiera los permisos de la FCC, de la autoridad americana que regula las telecomunicaciones. Y aquí está el gran kit de la cuestión. ¿Alguien te ha pedido permiso a ti? ¿Alguien ha pedido permiso al estado en el que vives para que recibamos la señal de esos satélites? Pues absolutamente nadie. Elon Musk solamente está rindiendo cuentas a la FCC, igual que las grandes empresas de Internet toman sus datos y toman la información y nos ofrecen servicios con unas normativas y unas leyes que no tienen nada que ver con las de nuestros propios estados. Y ahí subyace el problema. ¿Quién es el propietario de toda esta zona que circunda la Tierra y más allá? ¿Quién tiene la potestad de hacerlo? Y también, ¿quién tiene la potestad de determinar quién puede hacerlo y quién no? En esta nebulosa en la que estos tratados bonitos de la ONU son absolutamente papel mojado nos encontramos, y algunos directamente tachan a estas personas de bandoleros espaciales en el sentido de que hacen las cosas sin cumplir ningún tipo de norma internacional. Y esa es la gran cuestión, si la conquista del espacio y las cosas que se pueden hacer más allá de la Tierra atañen solamente a aquellas personas que tienen el dinero para hacerlo, o es una cuestión de interés planetario, ya no solamente interés nacional. Igual que en la Tierra tenemos montones de problemas de contaminación y otro tipo de problemas derivados de actividades que no suceden en nuestros países, aquí nos encontramos con una casuística idéntica, solamente que aquí no están sucediendo en la Tierra, sino que están sucediendo en el espacio. La cuestión es que, lógicamente, el lanzamiento de estos satélites ha hecho que organismos como la Unión Astronómica Internacional, aquellos organismos que están unidos para observar el espacio, analizarlo y estudiarlo, han protestado por lo que supone tener miles de satélites orbitando alrededor nuestro
y subyace la posibilidad de que en el futuro, si esto no se corta, otras muchas empresas que están compitiendo con Elon Musk, sin ir más lejos, Jeff Bezos tiene su propio proyecto con el proyecto Kuiper o el proyecto OneWeb, hay más empresas que quieren hacer lo mismo, igual que hay montones de operadores de fibra y de ADSL por todo el mundo, pues si nadie lo frena, en el futuro el espacio va a ser un gran sumidero de basura espacial, como ya lo es, en el que no solamente nos vamos a encontrar agujitas de milímetros, sino también montones, miles, docenas de miles de satélites puestos ahí que en cualquier momento pueden fallar. Lógicamente, el plan de Elon Musk tiene una serie de requisitos que cumplir, entre ellos que estos satélites, terminada su vida útil, pasados 5 años, hacen una órbita especial en la que salen de la Tierra para coger velocidad y vuelven a entrar en la atmósfera para desintegrarse. Pero ni siquiera sabemos si esto va a funcionar bien cuando llegue el momento y ni siquiera sabemos qué es lo que puede caer o no a la Tierra y dónde. E igualmente, en añadido, por supuesto, el problema de la observación espacial, que en el futuro no tan lejano, cuando miremos al cielo, no estemos viendo las estrellas y las galaxias que se crearon en docenas de miles de millones de años, sino esas máquinas voladoras que los seres humanos han colocado ahí. De eso ya está ocurriendo hoy en día. Cuando Starlink manda los satélites en paquetes de 60 en 60, próximamente de 120 en 120, hacen corrillos, hacen filas que van pasando el firmamento a alta velocidad y que muchas personas aficionadas a la astrofotografía y al astrovídeo han podido captar con sus cámaras. Luego esos satélites se van abriendo, se van esparciendo y poco a poco se van separando, pero en los inicios es muy fácil ver estas filas de satélites pasando por delante de nuestras narices. Esto, como digo, ha hecho que tenga unas grandes críticas y que la empresa de Elon Musk, entre otras cosas, eso que se llama el albedo, es decir, la capacidad de reflejar la luz del sol de los objetos que hay en el cielo, sea revisado, se pinten con unas pinturas espaciales y también se varíe ligeramente la inclinación de estos satélites para intentar evitar que reflejen la luz del sol, porque precisamente reflejando la luz del sol es como nosotros podemos verlo por la noche. El proyecto de Elon Musk actualmente ya da 100 megabits por segundo de conexión, pero se pretende llegar a los 10 gigas por segundo de tasa de transferencia, de tasa de comunicación en todos los lugares, como digo, vendiéndonos que va a ser de bajo coste y va a ser universal. Por supuesto, bueno, pues detrás de todo esto están intereses de empresas particulares, como digo, y la gran cuestión es si la humanidad se puede permitir el lujo de permitir eso, que algunos hagan lo que les dé la gana en el espacio, saltándose cualquier tipo de consenso internacional simplemente porque tienen el dinero, o si realmente la conquista del espacio va a ser algo que atañe a toda la humanidad, a todos los países, y que todos se pongan de acuerdo en decidir qué es lo que se puede hacer ahí arriba, qué no, con qué finalidades y con qué beneficios para quién. Esas son las preguntas clave que de momento están sin respuesta. Mientras tanto, Elon Musk y próximamente otros muchos seguirán lanzando satélites a docenas al espacio, simplemente con una autorización de un país que es los Estados Unidos. Esto es lo que hay, queridos amigos. Este tratado del año 67, como os he estado contando, es papel mojado, pero todavía tiene consecuencias increíbles, más sorprendentes y también más divertidas y podríamos decir menos trascendentes que lo que os acabo de contar. Pero eso, si os parece, os lo cuento en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado, por favor suscribíos y dadle a la campanilla para no perderos ningún vídeo del canal y nos vemos en un próximo que espero que sea más y mejor. Hasta el próximo, amigos, adiós.